Bueno, la clase de hoy vamos a hacer la segunda parte del práctico de la unidad número 1. Vamos a empezar con el problema 13. Veamos qué dice el enunciado. Se miden las dimensiones de una mesa obteniéndose como resultado los siguientes valores. Largo 5,69 más menos 0,01 metro y ancho 1,70 más menos 0,01 metro. Determine cuál de las dos mediciones es de mejor calidad, el valor acotado del perímetro de la mesa y el valor acotado del área de la mesa. Bueno, empecemos con el ítem A, donde tenemos que comparar la calidad de la medición de la longitud con la calidad de la medición del ancho de la mesa. Acá tenemos la longitud y el ancho medido destacados en color azul. Nosotros ya habíamos visto la clase anterior que para comparar la calidad de dos mediciones podemos utilizar el error relativo porcentual. Entonces, el error relativo porcentual de la medición del largo sería el error absoluto, delta L, dividido en el mejor valor y multiplicado por 100. Entonces, reemplazamos 0,01 metro es delta L, 5,69 metros es el mejor valor de L, multiplicamos por 100 y eso nos da un error porcentual del 0,2%. Hacemos exactamente lo mismo para el caso del ancho y en ese caso obtenemos un error porcentual del 0,6%. Si bien acá los errores porcentuales son parecidos porque ambos son menores que el 1%, la medición del largo es de mejor calidad porque su error porcentual es menor. Es decir, que la cota de error representa el 0,2% del valor medido, mientras que en el caso del ancho, la cota de error representa el 0,6% del valor medido. Bien, en el caso B, el problema me pide determinar el valor acotado del perímetro de la mesa. Recordemos que el perímetro de una figura geométrica es la suma de las longitudes de todos los lados de esa figura. En este caso, la mesa, suponemos que tiene la forma de un rectángulo y tiene 4 lados. Entonces tenemos que sumar las longitudes de los 4 lados. Entonces, para sacar el mejor valor del perímetro, vamos a sumar el mejor valor del largo 2 veces, porque hay dos longitudes que tienen la misma dimensión, y 2 veces vamos a sumar el ancho de la mesa. Esa suma nos da un total de 14,78 metros. Y como habíamos visto en la clase teórica, cuando nosotros hacemos una suma de cantidades que han sido medidas, el error de la suma se calcula como la suma de los errores absolutos. Entonces acá vamos a sumar el error del largo, más otra vez el error del largo, más el error del ancho, más otra vez el error del ancho. Y eso nos va a dar 0,04 metros. Entonces, acá escribimos el valor acotado del perímetro como el mejor valor más menos el error obtenido. En este caso, siempre tenemos que controlar que esto esté bien expresado. Entonces, el error se tenía que expresar con una única cifra significativa, que en este caso se cumple. La única cifra significativa del error es este 4, que está en el orden de las centésimas de metros. Y ese orden decimal tenía que coincidir con el orden decimal de la última cifra medida en el mejor valor. En este caso sí coincide, porque la última cifra medida también es del orden de las centésimas de metro. Por lo tanto, esta medición está correctamente expresada. En el otro ítem de este problema, lo que nos solicitaban es ahora determinar el área de la mesa. Entonces, considerando que la mesa tiene forma rectangular, el área sería el largo por el ancho. Entonces, para determinar el área, tenemos que sacar por un lado el mejor valor y por otro lado la cota de error. El mejor valor del área lo vamos a determinar multiplicando el mejor valor del largo por el mejor valor del ancho. Entonces, hacemos la multiplicación y en principio vamos a poner todas las cifras que nos dé la calculadora, porque como todavía no hemos calculado la cota de error, no sabemos hasta qué cifra vamos a tener que conservar.
Entonces la calculadora nos da 9,673 metros cuadrados. Ese sería el mejor valor. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la cota de error. Como acá nosotros estamos multiplicando dos cantidades medidas, habíamos visto que para encontrar el error del área, para encontrar el error del producto, planteábamos que el error relativo del producto es la suma de los errores relativos de cada factor. Entonces, delta de A sobre A es delta de L sobre L más delta del ancho sobre el ancho. Entonces acá reemplazamos. Delta de L es 0,01 metro. L es 5,69 metros. Delta de A era 0,01 metro y el mejor valor del ancho 1,70 metros. Acá, por supuesto, las unidades se simplifican, entonces cada uno de estos términos es adimensional, no tiene unidades. Entonces ahora igualamos delta de A sobre A este resultado. Y acá en el denominador vamos a escribir el mejor valor del área que hemos calculado acá arriba. Entonces, para obtener el valor acotado del área, este número lo pasamos multiplicando. Y obtenemos para delta de A 0,0735 metros cuadrados. Entonces ahora vamos a escribir el valor acotado, que sería el mejor valor más menos el error absoluto o cota de error. Pero acá siempre tenemos que analizar críticamente este resultado y lo que vemos es que el error está expresado con 3 cifras significativas. Entonces tenemos que redondearlo a una única cifra significativa. Al hacer ese redondeo, acá obtenemos 0,07 metros cuadrados. Entonces, esta cifra, que es la cifra del orden de las centésimas de metro cuadrado, ya presenta incerteza. Entonces no tiene sentido que pongamos más cifras detrás de ella. Entonces, finalmente el valor acotado del área va a ser 9,67 más menos 0,07 metros cuadrados. Con eso terminamos el primer ejemplo, vamos a pasar al próximo. Bueno, el próximo ejemplo que vamos a desarrollar es el problema número 14. El problema dice, se sabe que las dimensiones externas de una lata de refresco son diámetro 4,49 más menos 0,01 centímetro y altura 12,56 más menos 0,05 centímetros. Determine cuántos centímetros cúbicos de refresco contiene la lata. Exprese el resultado con su correspondiente error absoluto. ¿Debe realizar algún supuesto para desarrollar esta actividad? Bueno, nos fijemos que el problema lo que nos da son las dimensiones externas de la lata, pero lo que nos pide es el volumen de refresco que esa lata contiene. Entonces ahí estamos haciendo un supuesto importante y es que el espesor de la lata es despreciable. Es decir, que estamos diciendo que el volumen externo es igual al volumen interno. Eso va a ocurrir si el espesor es mucho más pequeño que el error con que se han medido las longitudes. El otro supuesto que vamos a tener que hacer es suponer que la lata tiene una forma perfectamente cilíndrica, porque nosotros para calcular el volumen vamos a usar la fórmula del volumen de un cilindro. Entonces, el volumen de un cilindro se puede calcular como el área de la base multiplicada por la altura del cilindro. El área de la base, como la base es circular, un círculo tiene un área que se calcula como pi diámetro cuadrado sobre 4. Por la altura nos va a dar el volumen del cilindro. Entonces, para calcular el mejor valor del diámetro, tendremos que reemplazar el valor de pi, para calcular el mejor valor del volumen, vamos a reemplazar el valor de pi, el mejor valor del diámetro y el mejor valor de la altura. Acá se nos presenta un problema porque pi es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales. Entonces nos podemos preguntar
¿con cuántas cifras vamos a reemplazar pi acá? Si nosotros decidimos reemplazar pi como 3,14 y cortar acá el valor de pi, entonces estamos introduciendo a pi con un error absoluto del orden de 0,01. Si nosotros ponemos una cifra más para pi, el error sería 0,001. Y así, a medida que nosotros agreguemos cifras para pi, estamos achicando su error absoluto y por lo tanto también estaríamos achicando el error relativo. Lo que nos conviene hacer es poner para pi la suficiente cantidad de cifras como para que el error relativo de pi sea despreciable frente al error que van a introducir las magnitudes medidas. Entonces yo acá puse pi con varias cifras, ustedes podrían incluso tomar todas las cifras que les da la calculadora por el valor del diámetro elevado al cuadrado sobre 4 y por el valor de la altura. Eso me da un volumen de 198,871 centímetros cúbicos. Ya tenemos el mejor valor del volumen. Ahora tenemos que determinar la cota de error del volumen. Entonces, como acá tenemos productos y tenemos potencias, lo que habíamos visto es que el error relativo del volumen se puede expresar como el error relativo de pi más 2 veces el error relativo del diámetro más el error relativo de la altura. Acá directamente al error relativo de pi no lo incluí porque estoy suponiendo que al haber tomado tantas cifras significativas para pi, ese error relativo va a ser mucho más chiquitito que este término y este término. Entonces, el error relativo del volumen va a depender únicamente de los errores introducidos por las cantidades medidas, que son el diámetro y la altura. Entonces acá reemplazo el error del diámetro. Por acá teníamos el valor acotado, entonces el error absoluto del diámetro es 0,01 centímetros, lo reemplazamos acá. El mejor valor del diámetro es 4,49 centímetros, lo reemplazamos acá. Eso va multiplicado por un 2. ¿Por qué? Porque acá en la fórmula el diámetro está elevado al cuadrado. Y a eso le tenemos que sumar el error relativo de la altura, que sería 0,05 centímetros dividido en 12,56 centímetros. Acá no se han especificado las unidades porque de todas formas se cancelan. Y el resultado de este error relativo es un número adimensional, es decir, que no tiene unidades. Entonces, delta B sobre B me queda igual a esto. Ahí lo que voy a hacer es reemplazar en el denominador el mejor valor del volumen que hemos calculado arriba. Ese número lo pasamos multiplicando y entonces podemos calcular el error absoluto o cota de error del volumen. Entonces, el valor acotado finalmente sería el mejor valor que hemos obtenido acá arriba más menos la cota de error. Acá está expresado. Pero ahora tenemos que hacer el siguiente control. Nosotros habíamos dicho que la cota de error o error absoluto la podíamos expresar con una cifra significativa y acá está expresada con 3. Entonces tenemos que redondear este número a una sola cifra significativa. Al hacer ese redondeo, este número es más cercano a 2 que a 1, porque la cifra que vamos a eliminar acá es mayor que 5. Entonces el error lo redondeamos a 2 centímetros cúbicos. Y como acá entonces la cifra del orden de las unidades ya presenta incerteza, no tiene sentido que pongamos más cifras después de la coma. Entonces este número es más cercano a 199 que a 198. Entonces finalmente el valor acotado va a ser 199 más menos 2 centímetros cúbicos y eso está bien expresado. Pasemos al siguiente problema, que es el problema número 15. En este caso, el problema me dice, un alumno mide el largo y el ancho de una tabla para construir una mesa y encuentra los siguientes valores. El largo, que está medido en metros, el alumno hizo 5 mediciones del largo.
y para el ancho también hizo 5 mediciones. Cada una de esas mediciones está acotada con el error mínimo. Pero nos fijemos, por ejemplo, al observar las mediciones del largo, que el mejor valor, cuando él vuelve a medir, no vuelve a aparecer siempre el mismo valor, sino que, debido a la presencia de errores accidentales, a veces mide por exceso y a veces mide por defecto. Entonces, habíamos visto en la teoría que cuando nosotros tenemos la posibilidad de repetir más de una vez las mediciones, tenemos que tener en cuenta el error accidental que se presenta. Entonces, de acuerdo a la teoría de Gauss, vamos a tener en cuenta esa teoría para resolver el problema. Veamos lo que nos pide. El problema me pide que determine el valor acotado del largo, el valor acotado del ancho y finalmente el valor acotado del área de la mesa. Entonces empecemos con el ítem A, en donde nosotros tenemos que determinar el valor acotado del largo y para eso tenemos que sacar el mejor valor y la cota de error. De acuerdo a la teoría de Gauss, si nosotros hemos repetido varias veces la misma medición, el mejor valor está dado por el promedio aritmético de todas las mediciones hechas. Es decir, que tenemos que sumar estos mejores valores, ¿no es cierto?, y dividir en 5, porque hicimos 5 mediciones. Eso me da, en este caso, un resultado de 2,494 metros. Ese sería el mejor valor. Ahora, al repetir las mediciones, debemos tener en cuenta para la cota de error no solamente el error mínimo, sino también los errores accidentales. Entonces, una medida de los errores accidentales estaba dada por el error cuadrático medio del promedio. ¿Qué era eso del error cuadrático medio? Nosotros lo calculábamos como la raíz cuadrada de la suma, desde la primera hasta la última medición, de los LI menos L medio al cuadrado sobre N por N menos 1. N es el número de mediciones, que en este caso son 5, porque el largo lo hemos medido 5 veces. ¿Qué significa LI? LI es cada una de las mediciones realizadas. Entonces, para hacer este cálculo es conveniente hacer una tabla como la que se presenta acá. En esta tabla, la primera columna corresponde a los diferentes valores medidos, que serían los LI. Son los diferentes valores medidos para el largo de la tabla. Esos valores se han medido en metros y acá están representados. En la segunda columna, lo que vamos a hacer es calcular la desviación de cada uno de esos valores con respecto al promedio. Es decir, cuánto se aparta cada uno de los valores medidos con respecto al promedio. El promedio lo habíamos calculado antes, nos había dado 2,494 metros. Entonces, lo que vamos a hacer acá es restar la primera medición, 2,52, menos el promedio, 2,494 metros. Y eso nos da una diferencia, 0,026 metros. Hacemos lo mismo con la segunda medición, en este caso restamos 2,48 menos 2,494 metros. En ese caso, esta diferencia me da negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el valor medido, en ese caso, fue menor que el promedio calculado. Bueno, hacemos lo mismo y calculamos todas las desviaciones de cada una de las mediciones realizadas con respecto al promedio. Y en la última columna lo que vamos a hacer es, a cada una de esas desviaciones la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 0,026 elevado al cuadrado nos da 6,76 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí está indicada la unidad. Al elevar al cuadrado, independientemente si la base es positiva o negativa, el resultado siempre es positivo. Entonces, ya tenemos cada uno de los términos que aparecen acá en el cálculo del error cuadrático medio. Entonces, para calcular el error cuadrático medio, acá la fórmula me dice que yo a esos cuadrados los tengo que sumar, desde la primera hasta la quinta medición. Entonces, todos estos números que nosotros tenemos calculados acá los vamos a sumar. Esa suma
desde i igual a 1 hasta 5, de los LI menos L medio al cuadrado, me da 1,12 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso lo vamos a reemplazar acá. Entonces reemplazamos también n, que vale 5, reemplazamos n menos 1, que sería 4, y calculamos el error cuadrático medio. En este caso, el error cuadrático medio del promedio nos da 0,007 metros. Recordemos que ese error me da una medida de los errores accidentales cometidos durante la medición. Entonces, para dar finalmente el valor acotado del largo, nosotros tenemos que comparar el error cuadrático medio y el error mínimo. Y ahí hay diferentes criterios. Podemos optar por sumar los dos errores y acotar con la suma, o podemos optar por acotar con el mayor de estos dos errores. En este caso yo decidí acotar con el mayor de los dos y por lo tanto voy a acotar con el error mínimo. Entonces mi cota de error va a ser 0,01 metro. Entonces el valor acotado me quedaría 2,494, que es el promedio, más menos 0,01 metro. Pero como siempre vamos a tener que controlar que esto esté bien expresado. El error está bien expresado porque tiene una única cifra significativa, pero también habíamos dicho que el orden decimal de esa única cifra significativa tenía que coincidir con el orden decimal de la última cifra del mejor valor. Quiere decir que este 4, que es del orden de las milésimas de metro, lo vamos a tener que descartar. Entonces, el valor acotado expresado correctamente me quedaría 2,49 más menos 0,01 metro. Ahí tenemos el valor acotado del largo de la mesa. Volvamos al enunciado, ya tenemos hecho el ítem A. El ítem B me pedía exactamente lo mismo, pero para el ancho. Entonces vamos a tener que calcular el promedio a partir de los valores medidos y después calcular el error cuadrático medio, y lo tendremos que comparar con el error mínimo, que en este caso, en la medición del ancho, el error mínimo es 0,5 metros. Eso no está hecho porque es exactamente el mismo procedimiento. Y finalmente, en el ítem C, el problema me pide determinar el valor acotado del área. Entonces, eso es repetir lo que hicimos en el primer problema del práctico, en el primero que les explico en este video, en donde a partir del valor acotado del largo y el valor acotado del área, del ancho que hemos determinado en el ítem A y en el ítem B, procedemos a calcular el valor acotado del área. Ahí repasen lo que hicimos en el primer problema, así que eso ya queda para ustedes. Entonces, esta semana tienen que terminar con este práctico y la semana que viene ya vamos a ver un tema nuevo.